Hola, hola, hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionado, súper contenta de tenerlos aquí de nuevo, listos para compartir un nuevo vídeo juntos. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy tengo algo diferente, algo especial que compartir con ustedes. Algo que la verdad, me ha estado rondando la cabeza, algo que siento que necesito sacar a la luz y compartir con ustedes, mi familia virtual. Este vídeo trata sobre un recuerdo. Un recuerdo muy especial. Un recuerdo de una noche inolvidable. Y sí, como ya habrán leído en el título, esta noche involucra a alguien llamado Kerem. Sé que probablemente muchos de ustedes se estarán preguntando ¿Kerem? ¿Quién es Kerem? ¿Qué pasó esa noche? Bueno, prepárense porque voy a contárselo todo. Voy a revelar cada detalle, cada momento de esa noche que honestamente ha cambiado algo dentro de mí. Y sí, voy a confesar algo, no puedo olvidarlo. No puedo olvidar a Kerem. No puedo olvidar esa noche. Pero antes de que me adentre en la historia, antes de que los lleve conmigo a ese recuerdo, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí y si acaban de descubrir mi canal, por favor, únete a la familia. Suscríbete haciendo clic en el botón rojo de abajo y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre intentaré traer contenido interesante, divertido y, sobre todo, honesto para ustedes. Y para los que ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ok, ahora sí, con ustedes ya suscritos y con la campanita activada, puedo comenzar a contarles sobre Kerem y esa noche inolvidable. La historia comienza ya hace algunos meses. Yo estaba en un momento de mi vida un poco complicado. Me sentía un poco perdida, un poco desorientada. No sabía muy bien qué quería, hacia dónde iba. Estaba un poco desenfocada, ¿saben? Creo que a todos nos pasa en algún momento. Era como si estuviera navegando sin brújula, a la deriva en un mar de incertidumbre. Mi trabajo, aunque estable, ya no me llenaba. Sentía que me faltaba algo, una chispa, una pasión que me impulsara a levantarme cada mañana con una sonrisa genuina. Mis relaciones personales estaban bien, pero no terminaban de satisfacerme por completo. Necesitaba un cambio, un giro de timón, pero no sabía por dónde empezar. Una amiga del alma, me invitó a un evento. Era una fiesta organizada por un grupo de personas que se dedicaban al arte, a la música, al teatro. Un ambiente totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrada. Al principio, la verdad, no me apetecía nada ir. Me daba pereza tener que arreglarme, tener que socializar. Pero mi amiga insistió tanto, me dijo que necesitaba salir, que necesitaba aire fresco, que al final terminé cediendo. Mi amiga Ana, ese tipo de persona que siempre sabe cómo animarme. Ella me conoce mejor que nadie y sabía que necesitaba un empujón para salir de mi zona de confort. Vamos, me dijo, te prometo que te divertirás. Necesitas conocer gente nueva, experimentar cosas diferentes. Deja de ser una ermitaña por un día. Y la verdad es que tenía razón. Llevaba demasiado tiempo encerrada en mi burbuja, evitando cualquier tipo de contacto social. Y qué bueno que lo hice. Cuando llegamos a la fiesta, me sentí un poco abrumada. Había mucha gente, música alta, luces de colores. Era un caos organizado, si se puede decir así. Me sentí un poco fuera de lugar, como un pez fuera del agua. Pero mi amiga me presentó a algunas personas y poco a poco me fui sintiendo más cómoda. El lugar era un antiguo almacén reconvertido en un espacio artístico. Las paredes estaban cubiertas de grafitis coloridos y abstractos, y la iluminación creaba un ambiente misterioso y vibrante. La música era una mezcla de ritmos electrónicos y melodías indie que resonaban en todo el lugar. Había gente bailando, conversando animadamente y disfrutando del ambiente festivo. Al principio me sentí un poco intimidada por la atmósfera bohemia y desenfadada, pero poco a poco me fui relajando y abriendo a la experiencia. En un momento dado me separé de mi amiga y me quedé sola, observando el ambiente. Estaba apoyada en una pared, bebiendo una copa de vino y pensando en mis cosas. Me preguntaba si había hecho bien en venir, si realmente necesitaba este tipo de experiencias para salir de mi rutina.
Dudaba si realmente podría conectar con gente tan diferente a mí. Pero al mismo tiempo sentía una curiosidad latente, una esperanza de que algo nuevo e interesante pudiera surgir de esa noche. Y fue entonces cuando lo vi. Él estaba al otro lado de la sala, hablando con alguien. No sé qué tenía, no sé qué fue lo que me llamó la atención, pero no pude evitar fijarme en él. Tenía una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Tenía una mirada profunda e intensa, que parecía que podía leerte el alma. Y tenía, no sé, un aura especial. Era como si irradiara energía positiva. No era el hombre más guapo que había visto en mi vida, pero tenía un encanto magnético que me atraía irresistiblemente. Sus ojos oscuros brillaban con una chispa de inteligencia y picardía, y su sonrisa revelaba una calidez genuina que me hacía sentir segura y confiada. Vestía de manera sencilla pero elegante, con una camisa blanca ligeramente arremangada y unos pantalones oscuros que resaltaban su figura atlética. Me quedé mirándolo durante un rato sin darme cuenta. Estaba totalmente hipnotizada. Y entonces nuestros ojos se cruzaron. Él me vio. Me sonrió. Y se acercó a mí. Hola, me dijo con una voz suave y melodiosa. Soy Kerem. Su acento era ligeramente diferente, como si no fuera de aquí. Era una mezcla sutil de varios idiomas, que le daba un toque exótico y misterioso. Yo me quedé un poco bloqueada, no sabía qué decir. Hola, respondí un poco nerviosa. Soy. Lo sé, me interrumpió con una sonrisa. Sé quién eres. Me quedé sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Tengo mis fuentes, respondió guiñándome un ojo. No pude evitar reír ante su comentario. Era obvio que estaba bromeando, pero su actitud juguetona me hizo sentir cómoda y relajada. Nos quedamos hablando durante un buen rato. Hablamos de todo y de nada. Hablamos de la vida, del arte, de la música, del universo. Conectamos al instante. Era como si nos conociéramos de toda la vida. Descubrí que Kerem era una persona increíblemente interesante y apasionada. Tenía una visión del mundo diferente a la mía, una perspectiva única que me hizo cuestionar mis propias creencias y valores. Era un conversador brillante capaz de hablar con igual facilidad de filosofía, política, arte y música. Me contó que era músico, que tocaba el piano y que componía sus propias canciones. Me dijo que la música era su pasión, su forma de expresarse, su forma de conectar con el mundo. Me contó que había viajado por muchos países, buscando inspiración, buscando nuevos sonidos, buscando nuevas experiencias. Sus ojos brillaban cuando hablaba de sus viajes, de las culturas que había conocido, de las personas que había encontrado en su camino. Me contó historias fascinantes sobre sus aventuras en Asia, África y Sudamérica, que me hicieron soñar con explorar el mundo y vivir experiencias emocionantes. Yo le conté sobre mi trabajo, sobre mis sueños, sobre mis miedos. Le conté sobre ese momento de mi vida en el que me sentía un poco perdida, un poco desorientada. Le hablé de mi trabajo monótono, de mi falta de motivación, de mis dudas sobre mi futuro. Le confesé que me sentía estancada, atrapada en una rutina que me impedía crecer y desarrollarme como persona. Él me escuchó con atención, con empatía. No me juzgó. No me dio consejos. Simplemente me escuchó. Y eso, la verdad, fue lo que más necesité en ese momento. Sentí que podía ser yo misma con él, sin tener que fingir ni aparentar nada. Su presencia me transmitía una sensación de paz y tranquilidad que me permitió abrirme y mostrar mi vulnerabilidad. En un momento dado, la música cambió. Pusieron una canción lenta, una canción preciosa que me hizo sentir, no sé, como si estuviera flotando. Era una melodía melancólica y romántica, con una letra que hablaba de amor, pérdida y esperanza. La música llenó el ambiente y creó una atmósfera mágica y envolvente. Él me miró a los ojos y me invitó a bailar. Yo acepté. No lo pensé dos veces. Era como si una fuerza invisible me impulsara a acercarme a él y dejarme llevar por la música. Bailamos durante toda la canción abrazados, sintiendo el ritmo de la música, sintiendo la conexión entre nosotros. Era como si fuéramos los únicos dos que estábamos en la fiesta. En ese momento el tiempo pareció detenerse. Solo existíamos nosotros dos, unidos por la música y por una atracción inexplicable.
Después de bailar, salimos a la terraza. Hacía una noche preciosa, con la luna llena brillando en el cielo. La luna iluminaba el cielo con una luz plateada que creaba un ambiente romántico y mágico. Las estrellas brillaban intensamente como pequeños diamantes esparcidos en el firmamento. Nos sentamos en un banco y seguimos hablando. Me contó que creía en el destino, que creía que las personas se cruzan en la vida por alguna razón. Me dijo que pensaba que nos habíamos cruzado esa noche porque teníamos algo que aprender el uno del otro. Él creía que cada encuentro en la vida tiene un propósito, una lección que debemos aprender para crecer y evolucionar. Yo le dije que también creía en el destino, que también pensaba que las cosas pasan por algo. Aunque a veces no entendamos el porqué de las cosas, creo que todo tiene un sentido, un plan divino que se despliega ante nosotros. Nos quedamos mirando a la luna durante un rato, en silencio. Era un silencio cómodo, un silencio lleno de significado. No era un silencio incómodo o tenso, sino un silencio que nos permitía conectar a un nivel más profundo, sin necesidad de palabras. Y entonces él me besó. Fue un beso suave, tierno, lleno de pasión. Un beso que me hizo sentir viva. Un beso que me hizo olvidar todos mis problemas, todos mis miedos. Un beso que me hizo sentir feliz. Sus labios eran suaves y cálidos, y su beso transmitía una ternura y una pasión que me hicieron temblar de emoción. Nos besamos durante un buen rato bajo la luz de la luna. Cada beso era una promesa, una declaración de intenciones, una invitación a explorar un mundo nuevo y desconocido. Después del beso, nos abrazamos y seguimos hablando. Nos contamos secretos, nos hicimos promesas. Nos prometimos que nos volveríamos a ver. Nos juramos que mantendríamos el contacto, que no dejaríamos que la distancia nos separara. Pero la noche llegó a su fin. Mi amiga vino a buscarme y me dijo que teníamos que irnos. Ana me miraba con una sonrisa picarona, adivinando lo que había pasado entre Kerem y yo. Me despedí de Kerem con un beso y le prometí que lo llamaría. Le di mi número de teléfono y él me prometió que me llamaría al día siguiente. Volví a casa con una sonrisa en la cara. Me sentía feliz, me sentía llena de energía. Me sentía diferente. Me sentía como si hubiera renacido, como si hubiera encontrado una nueva razón para vivir. Al día siguiente lo llamé. Hablamos durante horas. Nos contamos todo lo que no nos habíamos contado la noche anterior. Quedamos en vernos al día siguiente. Nos vimos al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente. Pasamos muchos días juntos. Conocí su mundo, conocí su música, conocí su alma. Descubrí que Kerem era una persona increíblemente talentosa, sensible y generosa. Su música era una expresión de su alma, una ventana a su mundo interior. Era un artista apasionado, un amante de la vida, un espíritu libre. Él conoció mi mundo, conoció mis sueños, conoció mi corazón. Él me ayudó a descubrir mi propia pasión, a encontrar mi propio camino, a creer en mí misma. Me animó a salir de mi zona de confort, a explorar mis talentos, a perseguir mis sueños. Nos enamoramos. Fue un amor intenso, un amor apasionado, un amor que me hizo sentir completa. Era un amor que trascendía las barreras del tiempo y del espacio, un amor que conectaba nuestras almas a un nivel profundo. Pero como en todas las historias, también hubo un final. Un día, me dijo que tenía que irse. Que tenía que volver a viajar, que tenía que seguir buscando inspiración, que tenía que seguir su camino. Me dolió muchísimo. Sentí como si me arrancaran una parte de mí. Sentí que mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Pero entendí. Entendí que él era un espíritu libre, que no podía estar atado a nada ni a nadie. Entendí que tenía que seguir su destino. Comprendí que nuestro encuentro había sido un regalo, una oportunidad para crecer y aprender, pero que no estaba destinado a durar para siempre. Nos despedimos con un abrazo y con una promesa, la promesa de que nunca nos olvidaríamos. Y hasta el día de hoy, no lo he olvidado. No puedo olvidar a Kerem. No puedo olvidar esa noche inolvidable. Fue una noche que cambió mi vida. Una noche que me hizo darme cuenta de lo que realmente importa. Una noche que me hizo sentir viva. Y sí, lo confieso, todavía lo extraño. Todavía extraño su sonrisa, su mirada, su voz.
Todavía extraño sus besos, sus abrazos, sus caricias. A veces me encuentro pensando en él, recordando los momentos felices que compartimos, soñando con un futuro que nunca fue. Pero sé que está bien. Sé que él está siguiendo su camino, sé que está siendo feliz. Y eso es lo que importa. Sé que él está donde debe estar, haciendo lo que ama, cumpliendo su propósito en la vida. Y esta, amigos míos, es la historia de Kerem y mi noche inolvidable. Una historia que quería compartir con ustedes, una historia que me ha marcado para siempre. Espero que les haya gustado. Espero que les haya hecho reflexionar sobre el amor, sobre el destino, sobre la vida. Espero que mi historia les inspire a perseguir sus sueños, a vivir intensamente cada momento, a amar sin reservas. Y ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Les conté sobre mi encuentro con Kerem en una fiesta, cómo conectamos al instante nuestra noche mágica llena de música y besos bajo la luna, y cómo, a pesar de la distancia, el recuerdo de esa noche y de él sigue siendo una parte importante de mi vida. También les hablé sobre cómo Kerem me ayudó a encontrar mi propia pasión y a creer en mí misma. Les compartí mi dolor al tener que despedirme de él, pero también mi comprensión de que él debía seguir su propio camino. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que hayan dedicado su tiempo a escuchar mi historia. De verdad, gracias, gracias, gracias. Su apoyo es invaluable para mí y me motiva a seguir creando contenido honesto y significativo para ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre esta historia. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Alguna noche inolvidable que los haya marcado para siempre? ¿Creen en el destino? ¿Qué opinan sobre las relaciones a distancia? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Siempre trato de responder a todos los comentarios y me encanta interactuar con mi comunidad. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Adiós. Y recuerden, nunca dejen de soñar.